¿Sabías que 9 de cada 10 personas con diabetes descontrolada van a desarrollar alguna enfermedad cardíaca? Así es. Así que es importante que hablemos de esta información para que podamos prevenir todas las complicaciones asociadas a diabetes, entre ellas el infarto al miocardio. Hola, ¿qué tal familia? Soy la nutrióloga Liz García y me encuentro en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y el día de hoy vamos a hablar sobre la serie de previniendo las complicaciones de la diabetes, en este caso el infarto al miocardio. Así que si tú tienes familiares con diabetes, si te gustaría que les llegue esta información, comparte este video para que le llegue toda esta información valiosa y juntos podamos prevenir lo que son las complicaciones de la diabetes. También recuerda que si necesitas alguna asesoría nutricional, tenemos agenda abierta para nuestra asesoría en línea. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Muy bien familia, hoy vamos a hablar sobre lo que es el infarto al miocardio. Vamos a hablar de qué es, cuáles son los factores o señales de advertencia que debemos de identificar que son un riesgo o que aumentan la posibilidad de desarrollar un infarto, y también vamos a hablar sobre cuáles son las señales de alarma de los síntomas cuando se está presentando un infarto, y finalmente vamos a hablar acerca de cuáles son las estrategias para prevenir lo que es el infarto al miocardio. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar con cada una de las partes. ¿Ok, familia? Muy bien. Entonces, comencemos con qué es el infarto de miocardio. ¿Ok? El infarto al miocardio ocurre cuando deja de recibir lo que es el flujo sanguíneo, el músculo del corazón. Y esto puede provocar que esa parte del tejido que no está recibiendo oxígeno o sangre pueda lamentablemente morir esas células que se encuentran en esa región. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esta situación de que no llega el flujo de sangre? Pero puede ocurrir básicamente por dos motivos. El motivo número uno puede ser que hay una obstrucción de un coágulo de sangre en lo que es aquella arteria que está llevando la sangre, o la segunda razón, que es la más frecuente, puede ser que esa tubería que lleva la sangre, esa arteria, esté siendo, digamos, taponeada o esté reduciendo la parte donde pasa la sangre porque se está adhiriendo grasa alrededor de ella. Se están formando placas de grasa. Entonces, esto hace que se reduzca la parte por donde, ese espacio por donde pasa la sangre, y por lo tanto llega menos sangre a esa parte del músculo del corazón. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos qué es y cuáles son las causas, ¿qué puede predisponer que una persona desarrolle estas placas de grasa o que en algún momento pueda obstruirse esa arteria? Muy bien, los factores de riesgo o las señales que nosotros tenemos que tomar como esas banderas rojas, bueno, son entre ellas, primeramente, pues como lo estamos enfocando todo este contenido a diabetes, bueno, el simple hecho de tener diabetes ya es un factor de riesgo. Sin embargo, si al tener diabetes también le sumamos la presión arterial alta, es otro factor de riesgo, porque en el caso de la presión arterial alta está aumentando la velocidad por la cual pasa lo que es la sangre a otros tejidos, y puede suceder que por esta misma presión esas tuberías, esas arterias puedan inclusive también taparse, ¿ok? O inclusive pues puede hacer que una parte de esta placa que está adherida a las arterias se despegue, se levante y ocupe, ahora sí que tape completamente esa arteria, ese flujo sanguíneo. Entonces ya tenemos la diabetes, la presión alta y pues obviamente el tener el colesterol y los triglicéridos elevados, ¿ok? El colesterol nosotros lo producimos naturalmente, pero también se encuentran altas cantidades en alimentos de origen animal. Entonces, si nosotros abusamos o consumimos altas cantidades de estos alimentos,
y no somos activos, somos muy sedentarios, entonces ese exceso de colesterol que no se está utilizando va a empezarse a oxidar, va a empezar a obstruir o adherirse más bien a esas arterias y la van a estar tapando con el paso del tiempo. Cabe recalcar que esto sucede con el transcurso de los años, ¿ok? Entonces, es importante que si tú vives con diabetes y entonces también has manifestado tener colesterol y triglicéridos altos en algún momento, es importante que apliques estrategias para que estos estén en niveles normales, ¿ok? Al final vamos a dar algunas recomendaciones. Otra de los factores de riesgo que predispone al desarrollo de infarto a miocardio es, por ejemplo, el tener una edad mayor de 45 años en varones y mayor de 55 años en mujeres. Este es un factor de riesgo que nosotros no podemos trabajar, pero si tú te ubicas en alguno de estos criterios de factor de riesgo, pues solamente tienes que tener pendiente que hay que hacer cambios o ajustes a tu estilo de vida, ¿ok? También si tienes familiares con enfermedades del corazón, también es otro factor de riesgo que no puedes modificar, que no puedes trabajar, pero debes de tener presente que también cuenta como un riesgo, ¿ok? También el hecho de, por ejemplo, el fumar, esto también aumenta, por ejemplo, que la posibilidad de que estas arterias se endurezcan, las arterias que llevan la sangre, se endurezcan, sean poco flexibles y pues por eso también aumenta el riesgo de desarrollar un infarto al corazón. También el hecho de ser una persona inactiva, el no realizar ningún tipo de ejercicio con regularidad, es otro factor de riesgo que se puede sumar a lo que es la presencia de sobrepeso u obesidad. ¿Cómo vamos a saber si nos encontramos en obesidad? Una medida bien práctica, la podemos utilizar como referencia, es la circunferencia abdominal. Si tú pasas una cinta alrededor de la altura de tu ombligo y mide más de 80 centímetros en mujeres y más de 90 centímetros en hombres, esto es un indicador de que tenemos obesidad abdominal y entonces hay que empezar a aplicar estrategias ahí para poder reducir esa circunferencia abdominal, no solamente por el hecho de tener un peso ideal, sino porque existe un aumento de grasa visceral y esta es la que está asociada precisamente al desarrollo de infarto al miocardio. Entonces, ya hablamos de varios factores de riesgo. Hablamos de la presencia de diabetes, la presencia de hipertensión, la presencia de colesterol y triglicéridos altos, la presencia, por ejemplo, de sedentarismo, ser físicamente inactivo, la presencia de sobrepeso u obesidad, el tener, por ejemplo, edad mayor de 55 años en mujeres y mayor de 45 años en varones, y el tener familiares con enfermedades del corazón son tan solo algunos de los factores de riesgo. Si tú cumples 2 o más factores de riesgo, es importante que acudas con tu médico para que te asesore sobre las estrategias a utilizar, ¿ok? Entonces vamos a pasar a los síntomas antes de pasar a revisar algunas estrategias, ¿ok? ¿Cómo vamos a identificar que una persona ya está dando indicativos de que puede desarrollar un infarto o cuando ya está sucediendo este evento en sí? Entonces, una persona puede manifestar que siente un dolor en el pecho de tipo opresivo, es decir, que siente como una presión, como un peso en lo que es el pecho, ¿ok? Y también puede mencionar que existe un dolor del lado de izquierdo que se va extendiendo a todo el brazo y también puede manifestar el dolor en la parte de la espalda y el cuello. Entonces, si la persona empieza a manifestar o que hace este sentido de que le está doliendo el pecho, que le está doliendo el brazo, la espalda, el cuello, entonces ya son indicativos de que debemos estar monitoreando a esta persona, porque si este dolor no cede, entonces hay que recurrir inmediatamente a una revisión médica y si es posible acudir a urgencias, ¿ok? Para que la persona sea revisada, ¿ok? También otros malestares
o síntomas que se pueden manifestar es, por ejemplo, dolor en lo que es la boca del estómago, náuseas, mareos, vómitos, por ejemplo, son otro de los síntomas que puede manifestar una persona que está sufriendo o que está dando indicios de sufrir un infarto al miocardio. Entonces es bien importante que conozcamos estos síntomas, especialmente los que tenemos familiares con diabetes, para que podamos identificarlos y saber recurrir a las instancias correspondientes para resguardar la salud de nuestro familiar. ¿Ok, familia? Muy bien, entonces finalmente vamos a pasar a las recomendaciones, cuáles son las estrategias que vamos a aplicar para ayudar a prevenir esta complicación del infarto al miocardio o infarto agudo de miocardio, ¿ok? Muy bien, ¿cuál es una de las recomendaciones más importantes? Yo diría es tener una alimentación balanceada, poseyendo alimentos que sean antioxidantes o cardioprotectores, es decir, que protejan al corazón. Entonces, ¿cuáles son aquellos nutrientes o elementos de una dieta que pueden traer este beneficio de proteger al corazón? Primeramente, la fibra, ¿ok? En segundo lugar, por ejemplo, lo que son las grasas saludables, las que aumentan el colesterol bueno, y por ejemplo las vitaminas con efecto antioxidante, ¿ok? Entonces vamos a empezar con los primeros. La fibra la vamos a obtener de alimentos principalmente integrales. Por ejemplo, en lugar de arroz blanco, usar arroz integral. En lugar de usar pasta de harina refinada, pasta integral. Por ejemplo, si nosotros estamos acostumbrados a usar el pan de caja, sustituirlo por el pan de caja blanco. Ahí son algunos ejemplos. Otros que son los que más me encantan en cuestión de que tienen un muy buen aporte de fibra y grasitas saludables son, por ejemplo, lo que es las semillas como la linaza, como la chía, que las podemos integrar frecuentemente en la alimentación. Y otro alimento que también tiene fibra y que es buenísimo para el corazón es la avena. Entonces ya tenemos ahí alimentos que se caracterizan por su contenido de fibra. Ahora hablando acerca de los alimentos que nos ayudan, por ejemplo, con la cuestión de las grasas. Bueno, nuevamente tenemos las semillas de linaza y chía porque contienen omega de fuente vegetal, tienen omega 3. También podemos encontrar, por ejemplo, el aguacate o semillas, por ejemplo, como lo es la nuez, la almendra, los pistaches, este tipo, el cacahuate inclusive, pero recordemos, tostadito y natural y sin sal, ¿ok? Ahí son otros ejemplos de alimentos buenos, ¿ok? Y finalmente tenemos las vitaminas antioxidantes. Entonces, las vitaminas antioxidantes son, por ejemplo, la vitamina A, la C, la E, y esto pues lo vamos a encontrar, por ejemplo, si integramos nosotros alimentos de toda la variedad de colores, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, entre más variedad de alimentos de color demos a nuestra alimentación diaria, más vamos a asegurar que estas vitaminas antioxidantes estén presentes en nuestra dieta y estemos protegiendo la salud de nuestro corazón o en este caso la salud de nuestros familiares que tienen o viven con diabetes, ¿ok? Muy bien, entonces ya hablamos de la alimentación. Otro dato bien importante es la práctica regular de ejercicio. Ya por ahí tenemos videos que hablan acerca del beneficio del ejercicio cardiovascular y el ejercicio de fuerza o con pesas. Por acá voy a estar dejando la información, pero en particular el ejercicio de cardio es el que se encarga de fortalecer al músculo del corazón. Este tipo de ejercicio es recomendable y lo más recomendable es aquello que te agrada, que te gusta, que te llama la atención, ya sea desde caminar, salir a pasear, pero que sea de forma constante, a un ritmo para que tenga beneficios, o ya sea, por ejemplo, de practicar la natación, o por ejemplo, y acudir inclusive a un gimnasio también tiene un beneficio para la salud del corazón. Entonces tenemos que buscar la forma de integrar algún tipo de ejercicio y que nos permita hacerlo de forma agradable y que podamos mantener al menos 30 minutos diariamente practicando este ejercicio, ¿ok?
La siguiente recomendación es, por ejemplo, el tener en control lo que viene siendo la diabetes o la hipertensión. Si estamos hablando de que tú ya vives con diabetes, pues debes de llevar la alimentación, por ejemplo, siguiendo o yo recomiendo el método del plato en personas con diabetes. Y en la cuestión de lo que es la presión arterial, pues tener control de pues, la cantidad de sodio que existe en la alimentación, procurando que exista más alimentos ricos en potasio y menos en sodio, ¿ok? Entonces eso lo vamos a lograr consumiendo más alimentos de origen vegetal y menos alimentos procesados, ¿ok? Y también, ¿cómo le vamos a hacer con el colesterol y triglicéridos? Bueno, en la primera parte de alimentación saludable ya les mencioné que vamos a incorporar grasas saludables que nos van a ayudar a incrementar el colesterol el colesterol HDL, y vamos a limitar las grasas de origen animal para controlar el colesterol que proviene de estos alimentos. Entonces, esas son las principales recomendaciones que vamos a tomar en cuenta para prevenir lo que es el infarto al miocardio. ¿Ok, familia? Entonces espero que este video haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si fue así, puedes regalarme un me gusta, puedes dejarme los comentarios, puedes compartir con otras personas para que les llegue esta valiosa información. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.